vamos a platicar un poco sobre humanizar la educación, construyendo desde una pregunta que consideramos elemental. ¿Cuál es la educación que necesitamos para recrear nuestra humanidad en el tejido de la vida? ¿Quién quisiera comenzar? Hola. Ahí se escucha. Bueno. Bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio. Agradezco pues la maravillosa oportunidad de poder conversar durante estos creo que 50 minutos que tenemos. A ver, comenzamos con una pregunta que nos debe interpelar y es el proceso de la humanización de la educación. La pregunta, tocaría reflexionar en sí mismo sobre la pregunta. Y es si hoy tenemos una educación deshumanizada. Y si es así, pues ¿eso qué significa? Podríamos dar desde la perspectiva del pensamiento ambiental, podríamos tener una primera mirada. Y es que la educación ha estado supremamente humanizada. Humanizada en el sentido de cómo la educación nace en un proyecto humanista del Renacimiento europeo, en donde los seres humanos fuimos puestos en el centro y todo lo demás a su alrededor. Esa es, ustedes saben, la visión del antropocentrismo. Y en ese sentido, poner al humano en el centro fue la premisa sobre la cual se fue construyendo después la ilustración europea y el gran proyecto del progreso que buscaba hacer la historia al margen de la voluntad divina. Y poco a poco ese proyecto se fue resolviendo a través de un despliegue técnico, un despliegue tecnológico a través de la ciencia y de la tecnología, apoyada por el pensamiento mecanicista, que poco a poco fue llegando a sus límites. Al principio de una manera muy optimista y después nos fuimos dando cuenta de que ese despliegue tecnológico podría ser completamente antihumanista. El momento más fuerte de este despliegue técnico ocurrió con la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, de las dos bombas nucleares, cuando nos dimos cuenta que la tecnología y el despliegue técnico también podía llevarnos hacia nuestra propia autoextinción. Todavía existe esta posibilidad, estas ojivas nucleares, estas amenazas actuales bélicas de la OTAN y de Rusia y de China y de las potencias bélicas siguen mostrando esa posibilidad. En ese sentido, el proyecto humanista fue un proyecto que se fue paulatinamente deshumanizando en la medida en la que fue desplegándose un proyecto hacia el proyecto del capital y hacia el proyecto de un progreso científico-técnico que hoy amenaza nuestra supervivencia y la de muchos otros seres que habitan en la Tierra. Entonces, en esa primera imagen hay un proyecto en donde los humanos estamos en el centro, pero en realidad es un humano mutilado. Es la parte técnica, económica del ser humano. No es este proyecto humanista en sus comienzos, que fue la de el ser humano en su infinita creatividad, en su capacidad de poiesis que nos remite a la capacidad de hacer y crear, como se llama este evento, recrear, hacer y recrear en esta poiesis de la vida, en esta capacidad también poética, que es la capacidad de hacer
y de estar en el asombro frente a la vida. Pero también una segunda imagen de esta pregunta de la humanización de la educación, si es que hay que humanizarla, no podría ser ya el proyecto de poner a los seres humanos en el centro y todo lo demás a su alrededor, como fue el proyecto del antropocentrismo, como sigue siendo, sino que de este humano mutilado, como les digo, sino que el proyecto de humanizar la educación sería comprender nuestro puesto en el cosmos. Qué difícil pregunta. ¿Cuál será nuestro puesto en el cosmos? Porque nos pusimos en una posición profundamente equivocada, que era una posición de dominadores, que podíamos ponernos en una posición superior, metafísica, por encima de la Tierra, y a partir de esa posición, ya no desde la Tierra, sino una posición casi que como flotando, podíamos entrar en un proceso de medición, de cálculo, para después dominar, manipular, sojuzgar, para incorporar esa naturaleza comprendida como exterioridad, la naturaleza, no solamente la naturaleza humana, extrahumana, sino también la naturaleza humana para los propósitos del proyecto capitalista. Pero hay otra forma de comprender este proyecto de la humanización y es ya no ponernos a nosotros en el centro, sino de entender y volver a los orígenes y a los sentidos mismos de lo humano, que lo mencionaba en la mañana, que viene, nos remite al humus de la tierra. Piensen ustedes en los árboles y piensen en sus hojas que caen al suelo y que van conforme, y con los hongos y con toda la biología del suelo se van descomponiendo para nutrir la vida y se van recomponiéndose en un círculo de retroalimentaciones extraordinario. Pensémonos a nosotros como estos humus de la tierra. Hay una palabra también, o sea, los humanos precisamente somos hominem, somos humus, humanos que venimos de la humedad, tropicales que somos, venimos de la humedad. Los humores también vienen, es una palabra que viene del humus, porque los humores están relacionados con el hecho de que nuestros estados anímicos se deben al humus de la tierra, se deben al lugar que habitamos. Cuando tenemos ese humor amargo, cuando tenemos ese buen humor, en realidad estamos incorporando en nuestro cuerpo el humor del humus, entendido como metáfora, pero también como la materialidad de esta tierra en constante descomposición y composición. Y hay otra palabra que también deriva del humus, que es la palabra humildad. Somos humildes cuando nos reconocemos como seres de la tierra, cuando nos reconocemos humus, somos humildes. Y por eso las imágenes de la humildad siempre están mirando hacia la tierra en un sentido de recogimiento. Entonces, volver a entender esta idea de humanizar la educación implicaría entendernos en estas composiciones y descomposiciones del humus que somos. Hoy somos humus, de estas células que están decayendo y volviéndose tierra y volviéndose nutrimento de otros seres en una ciclaje y reciclaje de composiciones. Porque eso somos, nuestras células están cayendo todo el tiempo. Hay una palabra en la biología muy bella que tocaría también volver a entender su origen, que es la palabra apoptosis. Que es la palabra apoptosis es, en la biología le enseñan a uno como la muerte celular programada. Nombres que dan los biólogos para entender, pero su origen, el origen de la palabra apoptosis significa decaer, significa
deshojamiento. Entonces, nuestra vida y nuestra muerte funciona de alguna manera como un deshojamiento. Estas células se nos deshojan, se caen como las hojas de los árboles. Nuestras células están todo el tiempo reciclándose en el humus de la tierra, porque somos tierra. Así lo entendieron los griegos, también lo entendieron así cuando dijeron que Zeus nos había hecho del barro, de la tierra, o los pueblos de nuestra Yayala lo entendieron muy bien cuando se llamaron gente de la tierra, como los mapuche. Mapuche, che, tierra, mapuche y mapu, tierra, gente de la tierra. O los pueblos mesoamericanos, cuando se entendieron hijos del maíz. De alguna manera somos hijos de la tierra. Estamos hechos del barro y algún día volveremos a hacer humus con el humus. ¿Qué sería entonces esto de comprender nuestro puesto en el cosmos, que no tiene ninguna posición privilegiada? Que estamos compartiendo con otros este espacio vital con otros, en un mundo lleno de otros, en un mundo en el que somos otros, nos hacemos en otros y nos descomponemos en ellos, en unos seres que incluso ni conocemos. Pensemos en los tardígrados, esos ositos de agua que habitan las aguas, y nos vamos a descomponer y no nos sabemos y ellos no nos saben, y vivimos en unas constelaciones en donde nos deshojamos en seres enigmáticos. Pero si nos entendiéramos también a nosotros como deshojamiento de un todo mayor, del universo, qué bello sería sentirnos como las hojas del universo, del cosmos, de algo mucho más infinito y más grande. Y empezamos a entender la humanidad, nuestra humanización en estas relaciones cósmicas, armonizando nuestra naturaleza con la naturaleza de la naturaleza, que es todo cuanto existe, que es este cosmos haciéndose y deshaciéndose, que está recreándose, que está volviéndose a ser en un todo infinito, en nuestra finitud, que se está haciendo en la infinitud de un hacer permanente, en constante conformación. Eso significa, de hecho, la palabra Yayala, que lo entendieron los pueblos cunas, tierra en constante autoformación. La tierra está haciéndose, nada se esfuma, nada se pierde, todo se recicla, todo se reintegra dentro de un nuevo hacer para convertirse en nuevas transformaciones. Nosotros simplemente somos modos, expresiones de la vida, pero cuando morimos no nos vamos a convertir en una nada, no hay aniquilación, seguiremos estando acá, no hay un lugar extraño a donde ir, no hay otro lugar trascendente en donde podamos marchar que no sea este cosmos abarcante en el que ya nos estamos haciendo cuando nuestras células se caen, cuando el agua que somos sigue sus procesos de circulación, cuando nos vamos disipando entrópicamente hacia el universo y nos vamos componiéndonos con otros. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que esta comprensión del humano en el cosmos, seres cósmicos que somos, implicaría romper esta posición dominadora, una posición muy rara, en donde tenemos un privilegio que nos autoadjudicamos de volvernos dominadores, de volvernos explotadores, de volvernos esas personas que podemos enrarecer la vida. Y más bien entender que tenemos una tarea que consiste en habitar con otros, habitar aquello que nos habita. ¿Es acaso tan difícil volver a habitar aquello que nos habita? ¿Es tan difícil acaso volver a escuchar a una lengua parlante y expresiva que nos escucha y nos habla? ¿Será acaso tan difícil volver a recobrar la capacidad de entender que el mundo es un mundo parlanchín, un mundo que tiene una lengua, que es el lenguaje de las sensibilidades, de las sensaciones, de los afectos en sus encuentros, y que nosotros tenemos nuestras capacidades sensibles
para conectar con esa sensibilidad de las vidas sensibles en la tierra. Y que la única maestra que tenemos es la naturaleza. No hay otra maestra, es la maestra tierra, quien nos puede indicar la posibilidad de cómo reaprender a habitar en esta tierra. Luego, lo que yo quiero decir para terminar esta intervención es que los procesos para habitar y para reaprender a rehabitar en esta tierra que hoy ocupamos como ejércitos implicará volver a armonizar nuestra comprensión de nuestro cuerpo en el cosmos vivos, en este constante recircular, en este constante proceso de reciclaje, en donde nos hacemos en otros y en donde tenemos una capacidad maravillosa, y es de entrar en un arte de las composiciones a través de nuestras posibilidades técnicas, de nuestras artes, a través de nuestro conocimiento, de nuestro hacer, de hacer esta poiesis, esta capacidad recreativa, esta resolución humana que ha sido castrada por la mutilación tecnológica que hoy amenaza envolverse en nuestro signo, y en cambio volver a entender nuestra posición como una posición de seres como cuerpos que están habitando entre otros cuerpos, que escuchamos la tierra de la que somos integrantes y que podemos componernos en ellos de una manera muchísimo más poética de como lo hacemos el día de hoy. Bueno, hasta ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar, por esto que nos compartes. Definitivamente es una propuesta hermosa el repensar cómo debemos posicionarnos ante el mundo, reflexionar, ser autocríticos, ser humildes y empezar a construir de otra forma lo que queremos como realidad. Damos palabra pues a nuestro amigo Carlos. Muchas gracias, Adriana. Para comenzar este espacio de reflexiones, humanizar la educación, es necesario hacer por lo menos dos preguntas. ¿Desde cuándo la educación se deshumanizó? Lo cual quiere decir que en algún momento la educación era humana, estaba humanizada. Y después, ¿qué entendemos por humanos, por Casi humanización? no se escucha. ¿Y qué entendemos por educación? Si no nos ponemos de acuerdo en eso, pues vamos a volar en el aire sin tener un lugar donde aterrizar. Que si puede acercarse más el micrófono porque no se escucha mucho. A ver si así ya funciona esto. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es humanizar? Ahí. Es una vieja pregunta, no siempre elaborada como ahora tenemos reflexiones al respecto de lo humano. Una cosa era lo humano en el tiempo de los imperios chinos de hace 5,000 años, de los babilonios, de los egipcios, de las viejas y ancestrales culturas. Y entonces también tendremos que hablar de cultura. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver la cultura con la humanización? Son reflexiones que nos interesan mucho para poder precisar el rumbo. Humanizar, educación, cultura. ¿Qué es el ser humano? Hay muchas versiones acerca del ser humano. Todas las religiones, todos los libros sagrados, todas las sagradas escrituras, de alguna manera nos dicen sus ideas acerca del ser humano. En las conferencias de la mañana, cuando se hablaba del ser humano, de las cosmovisiones, medio ambiente, etcétera, se hace referencia de algún modo en las religiones judeo-cristianas, el Antiguo Testamento, Génesis, etcétera, etcétera, donde en algún momento en esos términos se decía que el Dios había creado todo el universo, todo lo que era universo, y había puesto al ser humano en el planeta. Después de varios procedimientos, aparece el ser humano, pero le dice: el planeta Tierra está para tu satisfacción. Te nombro gerente general del planeta y puedes hacer lo que quieras con el planeta. Eso dice las Sagradas Escrituras.
Y en realidad, de veras, ¿somos propietarios del planeta? ¿O el planeta no es propietario de nosotros? Serían las primeras preguntas. ¿Cómo nos vamos a vincular? Pero en fin, para abreviar, el ser humano, ¿qué es el ser humano? Hay muchas versiones. Yo daré una de tantas. Comenzaré con la versión de Carl Sagan, el astrobiólogo estadounidense. Vivió de 1933 a 1996. Él decía, repitiendo a otros, por cierto, los seres humanos somos polvo de estrellas. Y nos pareció en su tiempo una frase hermosa, bella, que nos ubicaba bien en el universo o en los universos, que todavía no se hablaba en plural. El ser humano es polvo de estrellas. Y cuando nosotros, por aquellos tiempos de Carl Sagan, decíamos a nuestros alumnos de la maestría en educación ambiental, pues no somos hijos de vecinos, somos hijos de las estrellas. Pero fíjense que hijos de las estrellas son también las tortugas, los elefantes, el planeta Tierra, las plantas, los minerales. El catálogo de ese polvo de estrellas nos lo dio Mendeleev con la tabla periódica de los elementos. En el universo estos son todos los ladrillos del universo. Y así como estos elementos químicos de la tabla periódica están en las nebulosas, en las galaxias, también están en nuestro cuerpo. Así que especiales, pues hay que tener cuidado con la afirmación. Pero entonces nosotros dijimos, bueno, eso no se puede quedar así. Es cierto, somos polvo de estrellas, pero somos más que hijos de vecinos. Somos polvo de estrellas que piensa, polvo de estrellas que siente emociones, sentimientos, polvo de estrellas que se comunica, que convive con el resto. Somos polvo de estrellas que trabaja, el trabajo como una categoría fundamental del ser humano. No todo lo que yo conozco, nadie más trabaja. Una cosa son las actividades de los animales silvestres, salvajes, que no se puede considerar un trabajo. Ahora podríamos discutirlo, y como ahora se habla mucho de los derechos de los animales, pues vemos el artículo 127 constitucional de la humanidad para respetar el trabajo de los caballos, de los burros, que tiene que discutirse, por cierto, no es trivial el asunto, ¿no? ¿Cuánto le paga un campesino al burro que carga las cosas? Y demás, ¿no? Pero ese no es el tema de esta sesión, así que lo vamos dejando. Pero además de que sueña, tiene utopías. ¿Cuándo los sueños se convierten en utopías? Miren ustedes. Los decía, el ser humano, polvo de estrellas que piensa, que siente, que trabaja, que sueña, que comunica, que convive para crecer. Todos los universos están en constante movimiento. Dejan de ser para llegar a ser. Todo lo que está en la bóveda celeste está dejando de ser y está llegando a ser. Nosotros somos parte de esa naturaleza. Estamos dejando de ser para llegar a ser, biológicamente, evolutivamente. Pero también hay una manera de dejar de ser para llegar a ser que tiene que ver con el carácter y la voluntad humana. ¿Qué queremos llegar a ser? Cuando no sabemos crecer, hay crisis. La crisis de la civilización actual es porque la humanidad no tiene planes para crecer. O los planes para crecer que hay son obsoletos, son inútiles, no son lo pertinente en este tiempo. No sabemos crecer. Si no sabemos crecer, entonces el camino es la crisis, una crisis de civilización. La crisis de una civilización, la crisis de una cultura, la crisis de una nación, de una república, de un pueblo, una comunidad, una familia, la crisis de las personas como nosotros, nos acercan al ocaso, a la decadencia, al fallecimiento, a la defunción. El camino de la crisis apunta al ocaso, apunta a que se marchite la espiritualidad humana. El ser humano es polvo de estrellas, material, y lo no material. Lo no material
lo cultural, lo intangible, lo espiritual. Todo lo que nosotros somos, somos materia, pero toda la no materia que somos espíritu, espiritual. ¿Cuál es esa espiritualidad? La espiritual de todos los que estamos aquí. El espíritu explorador. Perdona, Adriana. El espíritu explorador de Adriana. Que eso hace que esté aquí. Porque si desde niña no cultiva ese espíritu explorador, pues se hubiera quedado por allá, quién sabe dónde. Explorar el mundo significa saber preguntar, construir un fundamento filosófico para construir para poder navegar por ese espíritu explorador, poder construir categorías que después de todo le decimos a Adriana, fíjate que te tenemos una mala noticia, para que puedas cultivar ese espíritu explorador tienes que ir a la escuela. Oye, pero yo nací en la época de Platón y Sócrates, no había escuela. Había una escuela, una manera que la comunidad, para sobrevivir, tenía que educar en Adriana, enseñarle a explorar el mundo, cultivar su curiosidad, las preguntas. Los seres humanos, la espiritualidad de los seres humanos comienza cuando preguntamos. Somos lo que preguntamos. Si no hubiéramos hecho una vida de preguntas, no estaríamos aquí. Andaríamos allá jalando el arado o sembrando, o no sé qué cosas andaríamos haciendo, porque no sabríamos hacer otra cosa. Las dudas, las preguntas. La frase esa que se critica de pienso, luego existo, debemos tenerla con cuidado, ¿no? Porque hay otros animales que piensan, pero no dudan. Son domesticables. Los animales que sí piensan de alguna manera se manejan por la intuición o son domesticados. El espíritu explorador define la espiritualidad de Adriana y muchas otras cosas que podríamos decir acerca de ese espíritu explorador que le da un carácter único al ser humano en todos los universos. Por ahora yo no sé que haya alguien por ahí que piense. Yo no sé. No dudo que lo haya, pero hasta ahora no nos han avisado nada. Entonces, somos los únicos que pensamos, somos la conciencia del universo. Conocer el universo es tarea de los seres humanos, de la espiritualidad de los seres humanos. Conocer el mundo, pensar el mundo, pensarse en el mundo. Pensarse en el mundo, ser en el mundo. Ser en el mundo para crecer. ¿Y cuáles son los caminos del crecer? El hacer o el trabajo, el saber, el sentir, las emociones y los sentimientos, amor, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar. Sentir, ya hablé de los sentimientos, de las emociones. Bueno, el camino de las emociones y los sentimientos, el amor, la dignidad, etcétera, etcétera. El camino de las circunstancias, tenemos que entender las circunstancias. Las circunstancias de Aristóteles y de Platón no eran las de ahora. ¿En qué condiciones la espiritualidad humana crece? En circunstancias de hostilidad. Cuando hablamos de humanizar la educación, no lo van a creer, pero hay mucha gente que se opone a humanizar la educación. Hay mucha gente que se opone a rescatar el espíritu humano, la espiritualidad humana, la conciencia y la espiritualidad humana. Los que se oponen son aquellos que necesitan que los seres humanos sean objetos, sean mercancías. Los que se oponen a la humanización, los que luchamos por la humanización de la educación y del ser humano, somos los trabajadores. Todos los que viven del trabajo de los demás no quieren que sean humanos, que piensen, que tengan conciencia, que crezcan, que tengan proyectos de futuro, tengan utopías. Ellos no quieren eso. Para los que vivimos de nuestro trabajo, nos va la vida en que nos dejen soñar, en poder soñar. Cuando nosotros tenemos sueños sin compromisos, llegamos a las fantasías, a las ilusiones.
Pero cuando tenemos sueños con compromiso, 2 pasos, 4, lo que quieran, sueños con compromiso se llaman utopías. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pues nos invitan sobre todo a seguir explorando, pero explorando lo otro, el otro y cómo me construyo yo con el otro para poder tejer una nueva realidad. Quisiéramos dar un espacio a preguntas del público. ¿Alguien quisiera preguntar algo? Sí. Gracias. Buenas tardes. Arturo Lomelí. Me gustaría expresar la situación de lo que usted menciona sobre la falta de esa parte de humectación en la educación, porque somos y ahora que ya estamos trabajando con un poquito más de distancia en la parte humana, con los alumnos en la escuela, con los compañeros, con los directivos, como que la parte que se está llenando de concreto en el planeta nos está quitando esa parte humana húmeda, y la humanización también de la educación, de las relaciones. ¿Cómo podríamos nosotros a corto plazo intentar o evitar esa parte que creo que nos afecta muchísimo? Porque también los padres se sienten un poquito más desligados de lo que es la parte académica o la parte de trabajo escolar en el aula, y es muy difícil con estos padres que a futuro vamos a tener, que son los que tenemos ahorita. ¿Cómo evitar esa parte que nos va a crear una barrera todavía más grande de concreto? Me gustaría saber cuál es la visión que tienen ustedes sobre esto. Gracias. ¿Me repite su nombre, por favor? Arturo Lomelí. Arturo, vamos a dejar que pregunten más personas y al final ya damos pie a las respuestas. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee? Adelante, por favor, se presenta. Buenas tardes, María del Refugio. Hay una frase que me hizo preguntarme también algo más. ¿Qué pasará cómo sería si rompiéramos con esa posición dominadora que dice? ¿Cómo sería nuestra sociedad? Y también preguntarme si ya hubiera sucedido en algunos espacios, ¿cómo los podemos observar? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer? Adelante, mi amigo Felipe. Felipe Reyes, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En estos planteamientos que veo que se complementan bastante bien, ¿cómo imaginar, cómo acomodar en esta humanidad que hay que recrear la belleza, la poesía y lo sagrado, en una humanidad otra que no sea esta que nos han dibujado en la educación moderna? ¿Cómo ha de ser? ¿Cómo hemos de entender? ¿Cómo hemos de definir, si es la palabra, lo que hoy entendemos como poesía, como belleza y como lo sagrado? Gracias. Gracias. Bueno, con esas preguntas nos quedaríamos. ¿Quién quisiera comenzar a responder a los participantes? ¿Quiere comenzar usted? Bueno, es muy difícil en tan breve tiempo contestar, pero puedo decir que cuando hablamos de la complejidad, nosotros hemos puesto una matriz de la complejidad. Esa matriz de la complejidad, partimos de lo que serían los fundamentos filosóficos, la categoría del hacer, del saber, del sentir, del estar, del tener y del soñar. Y la siguiente matriz es la matriz filosófica con las categorías de epistemología, ontología, ética, estética, hermenéutica, sistemas complejos y las utopías. En el renglón
de la estética, nosotros definimos a la estética como los sistemas del pensar desde las emociones, pensar el mundo, pensarse en el mundo desde las emociones y los sentimientos, pensar el mundo desde el amor. La estética son esos sistemas de la sensibilidad humana. El lenguaje es una forma de pensar el mundo, pensarse en el mundo y ser en el mundo. Pero la comunicación de la que hablamos, ¿de qué manera piensa el mundo? Se piensa en el mundo y es en el mundo el que escribe un cuento, el que escribe poesía, el que hace escultura, música, danza. Son maneras de pensar el mundo. En la danza está pensando el mundo, el danzante. En la escultura, ahí está un mundo, un universo de mundos pensado que tiene que ver con las emociones, el amor, la alegría, la felicidad, las utopías. Entonces, la complejidad tiene manera de explicar de qué manera la estética influye en todo lo que ocurre en el mundo. Considerarlo de ese modo. La estética no es solamente admirar y apreciar lo que dicen bello. Claro que esa es una parte, pero es la sensibilidad humana. Hay un ejemplo que nosotros planteamos con eso de la sensibilidad humana con una maestra de preescolar que era nuestra alumna y nos platicó una aventura cuando llevó a sus niños al Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México. Iban la fila de niños avanzando y de repente ve a un niño que se quedó rezagado, paralizado frente a un cuadro. La maestra, cuando vio al niño ahí, se dio cuenta la situación de ese niño y le pregunta al niño, ¿qué sientes? Y el niño le contesta, siento cosquillitas en el suéter. Ahí tenemos un maestro de la sensibilidad y de la estética. Se puede decir lo que quiera, pero hay un amor que no sabemos. Hay muchas maneras que, sobre todo en el amor, dice uno, no sé cómo decirlo. Nuestras emociones nos avasallan. Entonces necesitamos la escultura, la pintura, la danza, la música, todas estas expresiones del amor del ser humano, con la naturaleza, con los otros seres humanos y consigo mismo. El amor que nos permite conversar, dialogar con nosotros mismos, meditar con amor a nosotros mismos, plantear cómo es ese universo infantil que todos tenemos y que algún día podemos reflexionar, navegar por ese universo infantil que se llamó Sergio, Adriana, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias. Ay, Bueno, perdona. Vivimos en una tecnósfera que nos aísla y nos desconecta. Y bueno, volviendo al tema de las aulas educativas, muchas veces estas aulas son terminales de esa tecnósfera. Incluso este lugar en donde estamos, con sus luces artificiales, con todo lo que hay, hace parte de esta tecnósfera. Y decías el concreto, ¿no? El concreto hace parte también. Pero todo esto también es tierra. Tierra transformada, por supuesto. Naturaleza transformada, minerales que vienen también de ese humus. Hace millones de años, en unas escalas que son unas escalas demasiado largas para nuestros tiempos, pero no para las escalas de los mundos. También lo son. Yo creo que tenemos un reto enorme, porque vivimos cada vez en una situación en donde ahora, por ejemplo, acá había cosas de realidad aumentada, por allá están, ¿no? Y ese es el mundo al que nos quieren someter, a un mundo artificial. Y yo creo que necesitamos ir al mundo de la reconexión de la tierra, y necesitamos contacto con otros, con la vida en su conjunto, ¿no? Y la ciudad también está llena de vida. Todo el tiempo, las ciudades son lugares también extraordinarios donde son depositarios de una vida maravillosa. Y yo creo que necesitamos transformar las ciudades que están hechas para la circulación de mercancías, y necesitamos
generar un proceso de reverdización y de repoetización de nuestros espacios urbanos para volvernos a encontrar. Y esto es una tarea que aún nos queda, porque debajo de este concreto aún está esperando la tierra misma, que nos está llamando a gritos que volvamos a reconectar con ella, con este humus. Nos preguntas qué pasaría si rompemos con esta domisión dominadora. Imagínate, yo creo que es una pregunta a la cual por supuesto que no tengo respuesta, pero que vale reflexionar sobre la pregunta. Todo lo que podría pasar si rompiéramos esta visión dominadora. ¿Sí? Empezando porque ya no podríamos imaginar el mundo de la manera que lo imaginamos hoy. Ya no podríamos sentir el mundo como lo sentimos hoy. A este régimen de la afectividad que nos dice a qué somos sensibles y a qué no. Podríamos reorientar nuestra sensibilidad ante cosas inexploradas, pero podría pasar otra cosa muchísimo más bella, que es recuperar el poder del cuerpo, la potencia, ejercer el poder, que es el poder de la capacidad de hacer con otros para tejer este gran arte, que es el arte de componernos con otros. Y la belleza, y lo sagrado, y la poesía. En este sentido, yo tengo una profunda convicción, y es que solamente la belleza puede salvarnos. La belleza de la vida, los patrones y sus ritmos y sus silencios y sus lenguajes, y volver a conectar con esa belleza y nuestro asombro hacia esa vida es lo único que puede salvarnos. Muchísimas gracias. Pues no queda más que darles un reconocimiento a estos dos grandes seres humanos, reiterando nuestro gran agradecimiento de corazón por traernos este hermoso discurso que puede ayudar a transformarnos y transformar poco a poco los espacios en el que nos desenvolvemos como docentes. Muchas gracias.